Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de lenguaje. Vamos a leer las preguntas y luego daremos su solución. Nos dice, lea la siguiente cita y responda a las preguntas. En los últimos 100.000 años hizo su entrada en el escenario de la evolución el Homo sapiens sapiens, de lo cual somos herederos, portador de una gran complejidad cerebral y habilidad creativa, el cual se siente parte del todo, responsable del mundo que lo rodea y capaz de sentir, pensar, amar y venerar. La primera pregunta es, ¿la cita textual constituye un caso de comunicación humana? Nos están preguntando qué tipo de comunicación es. Y aquí hay que decir que es un caso de comunicación humana llamada lingüística o verbal visiográfica, pues en la transmisión del mensaje se está utilizando un sistema de signos, es decir, las letras y las grafías. Estos son signos visiográficos. Entonces acá la respuesta es la letra D, visiográfico. La siguiente pregunta. En la cita textual, en referencia a la función del lenguaje que destaca, la función del lenguaje que está destacando en esta cita textual justamente se llama la función representativa, pues el elemento de la comunicación que sobresale es el referente. Ese es el detalle. Entonces acá es la función representativa. Apelativa es cuando se busca una reacción en la otra persona. Estética, la función poética, digamos, la belleza del lenguaje. Metalingüística es cuando, digamos, habla sobre el mismo idioma. Y expresiva es una emotiva, digamos, ¿no? Emociones, sentimientos. Vamos con la siguiente pregunta. Lea la plegaria de San Francisco de Asís y responda. Nos dice: Señor, hazme un instrumento de paz, donde haya odio, que yo ponga amor, donde haya ofensa, que yo ponga perdón, donde haya duda, que yo ponga la fe, donde haya desesperación, que yo ponga la esperanza, donde haya oscuridad, que yo ponga la luz, donde haya tristeza, que yo ponga alegría. Ahora, nos dice establezca la relación correcta. En este caso, digamos, el emisor va a ser el autor, en este caso San Francisco de Asís. El receptor en este caso será justamente, acá lo ponemos, el Señor, porque va dirigido, está hablando con el Señor, con Dios, el Dios de los cristianos. El mensaje en este caso va a ser la deprecación para ser un instrumento de paz. En el caso del código va a ser la escritura. Vamos a ponerlo por acá, así. Será la escritura de la lengua castellana. Y finalmente el canal será el papel y la tinta. Ahora, en este caso, hagamos una belleza en el lenguaje. Predomina la función llamada estética o poética. Porque eso nos pregunta acá, ¿cuál es la función del lenguaje que predomina en este texto? Función estética o poética, la letra B. Vamos a la siguiente pregunta. Nos dice: la estructura del fenómeno lingüístico, la parte que se concretiza, vean ustedes, en cada persona. ¿Cómo se llama ese fenómeno lingüístico? Que, digamos, es la parte que se concretiza en cada persona. Eso justamente lo que se llama es el habla, es la parte concreta, es decir, que es audible y visible y momentánea, que se manifiesta en cada persona. Esa es la definición del habla. Entonces la letra E es la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. En la comunicación verbal escrita, el proceso psicobiológico de la decodificación se lleva en el, digamos, en este caso, simplemente es el receptor. Simplemente es el receptor. Hay un emisor, hay un receptor. Este emisor envía un mensaje. La persona que va a decodificar todo el mensaje es el receptor. En este caso, digamos, el receptor, o puede ser también llamado en este caso el lector, digamos, ¿no? Acá la respuesta es la letra C, el lector, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. En el enunciado, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La función del lenguaje que está predominando, ¿cómo se llama? Cuando vean ustedes, amarás a tu prójimo como a ti mismo, digamos. En ese caso se está, digamos, apelando,
lo que se está destacando acá es el receptor, porque el lenguaje va dirigido a un receptor. Entonces en ese caso, como se está apelando una respuesta en el receptor, eso se llama función apelativa del lenguaje, la letra B. Vamos a la siguiente pregunta. En la estructura de fenómeno lingüístico, el componente lenguaje se caracteriza por ser... ¿Cómo se caracteriza el lenguaje? Bueno, en este caso, el lenguaje, como componente o parte del fenómeno lingüístico, el lenguaje se caracteriza por ser innato, ya que es una herencia biológica y universal, y ocupa un lugar en la mente, en el cerebro de la especie humana. Entonces acá es innato y universal, la letra C. Vamos a la siguiente pregunta. Marca el enunciado donde destaca la función metalingüística del lenguaje. Para que sea metalingüística tiene que hablar sobre el mismo lenguaje. Entonces, por ejemplo, acá decimos el Perú es un país plurilingüe. No, acá es una función emotiva. Flor, dime quién habla Huitoto. Flor está apelando a una persona. Esta es función apelativa. No. Me gustaría estudiar la lengua cauqui. No, porque es un deseo, digamos, ¿no? En la lengua quechua no hay hiatos. Sí, estamos hablando del mismo idioma castellano. La lengua en general. La lengua aymara tiene 3 vocales. Interrogación. No. En este caso la letra D. La función metalingüística se da en este ejemplo. En la lengua quechua no hay hiatos. Vamos a la siguiente pregunta. Marque lo correcto con respecto al idioma constituyente del fenómeno lingüístico. El idioma, la lengua definida justamente extralingüísticamente, puede tener área dialectal nacional o suprarregional. Entonces, acá esa es la respuesta. La atención de su área dialectal puede ser nacional o supranacional. La letra E. Vamos a la siguiente pregunta. Lea el texto y responda. El abismo entre ricos y pobres sigue ahogándose, pero la alternativa a la pobreza no es la riqueza. La verdadera alternativa, tanto para la riqueza como para la pobreza, es la comunidad. En la parte subrayada del texto predomina qué función del lenguaje. En este caso, la función del lenguaje que predomina es una función expresiva, incluso está remarcado con signos de exclamación. La función expresiva del lenguaje. La siguiente pregunta nos dice: el codificador y decodificador del lenguaje, respectivamente, ¿quiénes son? En este caso, justamente será el escritor y el lector. Vean ustedes. Es decir, el escritor será el emisor o codificador y el receptor será el lector o receptor o decodificador. Vean ustedes, tengan cuidado con estos términos. La letra C es la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. Con respecto a la comunicación oral, la comunicación escrita es... Lo que sucede es que con respecto al sistema de comunicación oral, la comunicación escrita es históricamente posterior. La comunicación escrita es un invento del Homo sapiens sapiens. Entonces acá la respuesta es justamente la letra A, que es históricamente posterior. Vamos a la siguiente pregunta. En el enunciado, gol de Barcelona, gol de Messi. El elemento de comunicación que se destaca, ¿cuál es? En este caso, digamos, lo que se está destacando es el canal, pues predomina la función de lenguaje llamada fática o de contacto. Entonces acá la respuesta es la letra E de canal. Vean ustedes. Vamos a la siguiente pregunta. Lea el siguiente texto. Nos dice: Jesús fue al pueblo de Galilea y empezó a proclamar en lengua aramea la buena nueva de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. La primera pregunta es la siguiente. En el texto anterior, el elemento de comunicación, la comunicación denominado circunstancia es...
En este caso, el elemento de comunicación circunstancia es el pueblo de Galilea, porque en ese lugar se realiza la proclama de Dios, es decir, estamos hablando de la circunstancia, el contexto, digamos, donde se da este mensaje. La letra D es la respuesta, el pueblo de Galilea. La siguiente pregunta. Según la circunstancia histórica a la que hace referencia el citado texto, se deduce que los signos utilizados en la comunicación entre Jesús y los galileos, ¿cómo fueron esos signos de comunicación? Lo que sucede es que se deduce que eran signos de comunicación, fueron acústicos, es decir, la letra B es la respuesta en este caso. No fue escrito, fue simplemente acústico, se deduce. Vamos a la siguiente pregunta. En el enunciado del fonema suprasegmental, acento cumple la función distintiva solo en algunas palabras polisilábicas. El elemento de la comunicación verbal que se destaca, digamos, en esa frase que hemos mencionado, ¿cuál es? En este caso es el código, simplemente es el código. El código o sistema lingüístico, pues estamos hablando de una función metalingüística del lenguaje. No se olviden que la función metalingüística del lenguaje habla del mismo lenguaje y se está centrando en el código. En este ejemplo lo hemos visto, la letra C es la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. En el enunciado, el elemento de comunicación que se destaca, otra vez nos dice qué elemento se está destacando, cuál es el, digamos, el texto. Nos dice lo siguiente: Gregoria Pasa, ¿es usted hermana del líder indio Julián Apazatupa Katari? Se está dirigiendo a alguien, vean ustedes, y si se está dirigiendo a una persona, es en este caso estamos hablando del receptor, es una función apelativa del lenguaje. Vean ustedes, acá se está haciendo hincapié en el receptor, es función apelativa del lenguaje. Entonces la letra D es la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. Lea el siguiente texto y contexto. Las campanas de la iglesia dejan caer en las casas como una lluvia de rosas sus versículos de plata. En el texto anterior, la comunicación, ¿qué elemento de la comunicación se está destacando? Acá hablamos de una función, para empezar, la función del lenguaje poética, la función poética del lenguaje. Y si hablamos de una función poética del lenguaje, lo que se destaca básicamente en esta función poética es el mensaje. Vean ustedes la belleza en el lenguaje. Entonces la letra A es la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. Lingüísticamente, el castellano hablado por los campesinos monolingües ágrafos de los pueblos del Valle del Mantaro constituido con respecto a la lengua española. Bueno, lo que sucede es que en este caso se trata de un dialecto regional, simplemente. Ese dialecto regional es una variedad regional de la lengua española que presenta rasgos particulares en su gramática. Entonces la respuesta aquí es la letra D, simplemente un dialecto. Vamos a la siguiente pregunta. Marca el enunciado expresado en el dialecto estándar de la lengua española. Cuando dice dialecto estándar de la lengua española, es el uso normal que le damos de manera muy general. Por ejemplo, en la alternativa A nos dice: Martín, la Julia está enojada con Carmen. La Julia, eso ya es un dialecto, eso no es estándar. Liz, anoche llegaste tarde a la reunión. ¿Llegaste? No, esto no es estándar. La letra C. El hermano de Sara viajó muy contento. Hasta ahí vamos bien. La letra D. Me agradan las comidas típicas de Puno. ¿Me agrada o me agradan? Me agradan las comidas. Entonces, típica de Puno. Está mal ahí. Un grupo de mineros hablaron con Tomás. Un grupo de mineros hablaron con Tomás. Habló en vez de hablaron. Habló, ¿no es cierto? Porque un grupo de mineros habló con Tomás. Está incorrecto. La letra C es la respuesta. El hermano de Sara viajó muy contento. Lo demás son variedades de dialectos.
Acá nos pide el dialecto simplemente estándar. Vamos a la siguiente pregunta. Marque el enunciado donde no se advierte una redundancia semántica. Donde no hay redundancia semántica. Quiere decir que no se repite una idea que ya se sobreentiende. Vamos a ver. En la primera nos dice... Marcelo Poma habla 3 lenguas diferentes. Pero si ya uno dice que esta persona habla 3 lenguas, obviamente esas lenguas son diferentes. Ya se sobreentiende, entonces acá hay una redundancia. La siguiente. Humberto Quispe volvió a releer la Biblia. Releer, o cuando dicen volvió a leer la Biblia sería lo correcto. A releer y hay una redundancia. La siguiente. El féretro ingresó lentamente hacia adentro. Ingresó hacia adentro. Ingresó hacia adentro. Es una redundancia. Ya se sobreentiende, se está repitiendo la misma idea. La otra. Sara, la ley 2530 está vigente actualmente. Si uno dice está vigente, quiere decir que ya se está dando. Y si decimos actualmente, ya estamos repitiendo la misma idea. Obviamente esta respuesta es la alternativa que nos queda. Los turistas retornaron a sus países anoche. La letra E. Vamos a la siguiente pregunta. Marca el enunciado donde hay un uso preciso del lexema verbal. Vamos a ver. La letra A. Lucas guardará dinero en el banco. ¿Guardará o depositará? Depositará. Entonces acá está mal. Después la letra B. Elsa me increpó porque no la ayudé. Entonces ahí está bien. Ahí va bien. La letra C. Antonio cogió el avión a Huamanga. ¿Cogió el avión a Huamanga o abordó? Abordó el avión a Huamanga. Está mal. La letra D. La policía me agarró en Cajamarca. ¿Me agarró o me detuvo? Me detuvo. Entonces está mal. Aurelio les dijo cuál era su secreto. ¿Les dijo o les reveló? Les reveló. Entonces está mal. La letra B es la respuesta. Elsa me increpó porque no la ayudé. Vamos a la siguiente pregunta. Complete los enunciados. Los espacios en blanco, la palabra porque, si está junto o separado. En el primer caso, yo no entiendo el porqué de su enojo. El porqué tiene que ir así, junto y con tilde, como está acá. Y vean ustedes, cuando va el artículo el, tiene que ir junto el porqué. Y eso significa la causa. Yo no entiendo la causa de su enojo. Vean ustedes. Ahora, cuando sea pregunta, una interrogación, tiene que ir justamente separado y con tilde. Entonces así se escribe. ¿Por qué no dio examen José Poma? Vean ustedes, separado y con tilde. Ahora, en la letra C, ¿qué es lo que sucede? Nos dice, Diana, dime por qué no vino Dora Curi. En este caso, porque es una preposición y un qué de interrogación. Entonces, ¿cómo se escribe? Así, separado y con tilde. Vean ustedes. En la letra D, Claudia no viajará porque está enferma. En la letra D es no viajará porque está enferma. En ese caso es una conjunción casual nada más. Entonces iría junto y sin tilde. Vean ustedes. En la letra E. Nos dice Francisco rogó a Dios porque haya paz. En ese caso es una preposición por y una conjunción. En otras palabras tiene que ir separado, vean ustedes, y sin tilde. Eso es. Vamos a la siguiente pregunta. Marque el enunciado donde el lexema subrayado esté expresado correctamente según la gramática normativa. Es decir, que esté correctamente. La primera, Silvia no engrampó los documentos Carlos. Otra vez, 1, 2, 3. Marque el enunciado donde el lexema subrayado esté expresado correctamente según la gramática normativa, es decir, que esté correctamente escrito. Vamos a ver. Silvia no engrampó los documentos Carlos. Ahora, ¿engrampó o engrapó? Acá dice engrampó, mal. Se va.
Falleció un eminente astrofísico judío. ¿Eminente o eminente? Eminente. Está mal escrito. La letra C. Solamente 23 niños asistieron anoche. 23 o 20. 23. Acá está mal. Acá dice la E. Falta una I. Está mal escrito. La letra D. El Zika infestó algunos pueblos de Sudamérica. Está bien. La letra E. Un fuerte huracán devastó un poblado persa. ¿Devastó o devastó? Devastó. Entonces está mal. La letra de la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video. Esperamos sus comentarios, sus sugerencias. Y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.